Buenas tardes. Nuestro equipo conformado por Santiago Erazo, Santiago Zapata, Felipe Baena y Miguel Hernández les presentamos la práctica de electroneumática. Para esta práctica decidimos usar la misma máquina que hicimos en la práctica para neumática, pero con la diferencia de que en este caso no sería una prensadora de quesos, sino que sería ya en el proceso final, que sería la compactación para su destino final. La compactadora de quesos es extremadamente similar a la prensadora, aquí la presentamos, con la diferencia de que el pistón que prensaba el queso anteriormente, ahora lo que hace es compactar el queso de un solo pasón y así maximizar la producción. Bueno, yo les voy a proceder a explicar pues la secuencia neumática que realizamos en el laboratorio para la máquina. Entonces, como vemos, tenemos 4 cilindros y tenemos 6 estados. Por cada estado utilizamos un relevo. Pero bueno, entonces, en el primer estado, con el start, salen el cilindro A y el B. Cuando estos cilindros tocan los sensores electromagnéticos A1 y B1, que están posicionados al final de la carrera de los cilindros, entonces le damos la señal para que salga el cilindro C. Este cilindro C activa el sensor electroneumático ES1, que le da la señal a este mismo cilindro para que vuelva a entrar. Cuando entra, toca el sensor electromagnético C0, que nos da la señal para que salga el cilindro D. Este cilindro D toca el sensor electromagnético D1 y este nos da la señal para que entre el cilindro D, y asimismo toca el sensor electromagnético D0, que nos da la señal para volver a entrar el cilindro A y el B, y estos cilindros, al tocar los finales de carrera con los sensores electromagnéticos A0 y B0, nos dan la señal para repetir el ciclo. Y eso sería todo por la secuencia. Muchas gracias. Bueno, ahora les voy a explicar el diagrama. Entonces tenemos aquí los 4 cilindros, eh, A, B, C y D, con su respectiva válvula, con su respectivo regulador de caudal y sensores. Acá podemos ver el control. Eh, una parte muy fundamental del control son los relés. Tenemos 6 relés. Los relés pues nos ayudan al bloqueo del estado de los cilindros o los procesos, mientras se espera que se cumplan, pues, se cumplan las determinadas condiciones, pues que en este caso serían nuestra secuencia. Entonces, para eso usamos los relés. Aquí podemos ver los contactos que tenemos, o sea, los relés nos condicionan el estado en que esté un cilindro. También los sensores pues, con contacto abierto, cuando se activa, se cierra, se energiza, y como K1 ya estaba activado del paso anterior, entonces también se activa, se cierra y activa K2 y así sucesivamente. O sea, depende mucho del relé y de los sensores, de la posición del cilindro anterior para que nos cumpla la secuencia. También pusimos un timer cuando D está encendido para que se quede 5 segundos ahí. Y acá podemos ver pues cuando los relés nos determinan cuando un cilindro se abre o se cierra. Aquí tenemos los contactos cerrados que pues nos retraen el cilindro, y los contactos abiertos que cuando se cierran pues nos energizan y se activan los cilindros.
Para la cotización la realizamos principalmente en dos empresas colombianas, en Electrificadora Capital y en Industriales Andes. La realizamos en estas dos comercializadoras, ya que se especializan en este tipo de componentes, tanto eléctricos como neumáticos, para poder realizar el proyecto. Entonces, comenzando pues con la cotización, tenemos el cilindro de doble efecto, que en nuestro caso serían 4. Tenemos los soportes para los cilindros, para poder fijarlos, que también serían 4 pares. Tenemos los racores, que estos racores son los que van en los cilindros y son con control de flujo. Tenemos también el relé o la bobina de 24 voltios con 11 pines, pero en este caso solo es la bobina. Y aquí también nos venden la base para la bobina, que entonces serían, como son 6 estados, serían 6 bobinas con 6 bases. Aquí tenemos unas uniones que son pues necesarias para contar las mangueras. Tenemos también estos conectores rápidos en T, que nos sirven también para facilitar la conexión de las mangueras. Tenemos los sensores magnéticos, que como son 4 cilindros y necesitaríamos 2 sensores por cada cilindro, entonces en total serían 8 sensores. Aquí tenemos pues la manguera neumática de 6 milímetros, que es la que usamos en el laboratorio. Y por último tenemos la válvula 5.2 monoestable, que en nuestro caso serían 4 válvulas necesarias para el proyecto. Y por último tenemos los racores para conectar las mangueras neumáticas a las válvulas. Bueno, entonces ya realizando pues la cotización, tenemos que el costo total del proyecto sería de 1.350.488 pesos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Hola, aquí estamos con los compañeros Miguel Ángel Hernández, Santiago Herrera y Felipe Valle Cotier, el monitor de mecatrónica y mi persona Santiago Zapata, realizando la práctica de electroneumática. Hola, bueno, entonces como les contaban mis otros 3 compañeros acerca del proyecto de electroneumática, yo les contaré pues cómo fue el desarrollo, cómo fue el resultado que obtuvimos, pues que fue un resultado positivo. Yo les vengo a contar acerca de un poco de cuáles fueron las conclusiones que nos dejó esta práctica electroneumática, que aprendimos. Entonces yo creo que el gran aprendizaje que obtuvimos de esta práctica fue que el orden es muy importante, y más en uno de estos proyectos como es la lógica cableada, es supremamente importante. Como ven pues aquí en la imagen, nuestro proyecto no se caracterizó por eso, por el orden. Y yo creo que debido a eso, mayormente fue que nos demoramos tanto, que este proyecto la verdad nos tomó mucho tiempo, más de 6 horas eh, desarrollándolo allá en el laboratorio de mecatrónica. Entonces, este fue el gran aprendizaje. Además de eso, haber revisado primero los dispositivos, los relés, hubiera sido muy importante para poder descartarlos como causas de fallo en el desarrollo de esta. Haber descartado como posible causa a los relés hubiera sido muy bueno al principio de la práctica, porque cuando fallaba algo no sabíamos con certeza qué era lo que era, porque no habíamos revisado los relés. Pero si lo hubiéramos hecho con mucho más orden, yo sé que la práctica no nos hubiera tomado tanto tiempo, porque la mayoría del tiempo nos lo gastamos fue cuando ocurría un error, cuando la secuencia se paraba, nos tocaba volver a empezar a revisar eh,
conexión por conexión, siguiendo el diagrama con las conexiones pues reales en físico. Y obviamente pues si así estuviera ordenado también nos hubiera pasado lo mismo, pero cuando uno está ordenado es mucho más fácil seguirla. Entonces yo creo que ese fue el gran aprendizaje, que en este tipo de proyectos y como tal en todos es muy importante el orden. A pesar de todo, pues tuvimos un resultado positivo, nos demoramos mucho, nos esforzamos mucho, pero si lo hubiéramos tenido más ordenado hubiera sido menos el tiempo, pero afortunadamente pues tuvimos un resultado positivo.